Si te interesa saber qué ocurre tras bambalinas, estás en el lugar indicado. Aquí se habla de romances secretos, peleas interminables y rumores. Suscríbete para no perderte la historia. La cena transcurría entre risas y conversaciones suaves, como cualquier encuentro familiar. Los cubiertos chocaban contra los platos mientras el aroma de los guisos llenaba el ambiente. Nadie imaginaba que un simple sonido de teléfono podría convertir aquella velada en algo completamente distinto. El timbre irrumpió, cortando el murmullo de voces y deteniendo un par de manos en el aire. Era él quien respondía, con un gesto de urgencia y un brillo extraño en la mirada. El resto solo intercambió miradas, intentando entender sin preguntar. La voz al otro lado de la línea sonó clara, reconocible para más de uno. No hizo falta escuchar las palabras exactas para sentir que esa llamada traía consigo algo más que una simple consulta. Él se levantó de la mesa, girando el cuerpo de forma brusca, como queriendo proteger la conversación de oídos curiosos. Sin embargo, el silencio que dejó tras de sí hablaba más fuerte que cualquier frase. La atmósfera cálida que reinaba minutos antes se congeló de golpe. Algunos intentaron continuar la charla, pero la atención ya no estaba en las palabras, sino en el pasillo donde él se había apartado. Las miradas se cruzaban, las cejas se arqueaban, y las manos jugaban nerviosas con los cubiertos. Afuera, la noche seguía tranquila, pero dentro de la habitación cada segundo se sentía más pesado. Desde el rincón, su silueta permanecía rígida, recibiendo frases que parecían cortar como cuchillas. Nadie se atrevía a interrumpir. Cuando regresó, la sonrisa era apenas un gesto dibujado. Intentó sentarse y seguir como si nada hubiera pasado, pero su mirada evitaba encontrarse con la de los demás. Los platos seguían intactos, la comida se enfriaba. Una sensación de incomodidad se instaló en la mesa, como si todos hubieran sido testigos de algo prohibido. La conversación no volvió a fluir con naturalidad. Hubo un intento de preguntarle con sutileza, pero la respuesta fue corta, demasiado corta. Un nada importante que sonó como un muro infranqueable. Ese tono no encajaba con la tensión que había invadido la sala. El gesto serio, la postura rígida, todo hablaba de lo contrario. La cena, que antes estaba marcada por el calor humano, ahora parecía un ritual frío y automático. A cada minuto que pasaba, la pregunta crecía en el aire. ¿Quién era esa voz? Nadie se atrevía a insistir, pero todos lo pensaban. Él bebía agua, pero sus manos temblaban ligeramente. Las miradas evitaban chocar, porque hacerlo era abrir la puerta a una conversación que nadie estaba seguro de querer tener. El ruido de los cubiertos sonaba más fuerte que nunca. El acompañante más cercano a él le observaba con detenimiento. Había algo en sus ojos, una mezcla de inquietud y cálculo, como si estuviera repasando mentalmente todas las posibilidades. La llamada había sido breve, pero su eco resonaba en cada gesto posterior. Esa tensión ya no podía deshacerse fácilmente. Un par de bromas forzadas intentaron aligerar el momento, pero no funcionaron. La incomodidad seguía ahí, anclada en el centro de la mesa. Él se limitaba a sonreír de forma mecánica, sin aportar mucho más. Los demás parecían moverse con cuidado, como si cualquier palabra pudiera reavivar un fuego que aún no había terminado de apagarse. En un momento, alguien decidió levantarse a servir más vino, buscando romper la rigidez. El líquido llenó las copas, pero no hubo brindis. Nadie quería decir algo fuera de lugar. La llamada se había convertido en un fantasma silencioso que rondaba el ambiente. Él miraba de reojo su teléfono, como esperando otra interrupción. Cada vez que la pantalla se iluminaba, sus dedos se tensaban. El resto, aunque disimulaba, notaba cada uno de esos pequeños movimientos. Las sospechas no necesitaban palabras para crecer. Pasaron unos minutos en los que solo se escuchaban los sonidos de la comida. El ambiente ya no era de reunión, sino de espera, como si todos aguardaran un nuevo momento que diera sentido a lo ocurrido. Pero la explicación no llegaba. La tensión se volvió tan densa que hasta las sonrisas más pequeñas parecían un esfuerzo. Él intentó cambiar de tema, pero su voz sonaba distante. No había rastro del entusiasmo que había mostrado al inicio de la cena. ¿Inte? Algo se había roto, y ninguno de los presentes sabía cómo repararlo. La noche siguió avanzando, pero la conversación era intermitente y sin profundidad. Cualquier tema parecía efímero, incapaz de sostenerse ante el peso de la pregunta que aún rondaba. Incluso las luces parecían más frías.
Al final, algunos empezaron a levantarse de la mesa con excusas vagas. El ambiente ya no invitaba a quedarse. Él, sin embargo, permaneció sentado, mirando el teléfono con un gesto que mezclaba frustración y resignación. Cuando quedó prácticamente solo, el sonido de otra notificación volvió a llenar el aire. La pantalla mostraba un nombre que no fue pronunciado, pero que parecía tener un peso propio. Sus dedos se detuvieron sobre el dispositivo, dudando antes de responder. Esa duda lo dijo todo. No hacía falta preguntar. Cualquiera que lo hubiera visto en ese instante, habría sabido que la historia detrás de esa llamada era mucho más profunda de lo que había querido admitir. Finalmente se levantó y caminó hacia la puerta con el teléfono aún en la mano. Su sombra se proyectó sobre la pared, alargada y solitaria. No miró atrás. El resto, en silencio, entendió que la noche había terminado mucho antes de lo previsto. Afuera, el aire frío contrastaba con el calor que había dentro minutos antes. Él encendió un cigarrillo y dio una calada lenta, como si buscara tiempo para pensar. La brasa iluminaba su rostro en la oscuridad. La llamada había terminado hacía rato, pero sus consecuencias apenas comenzaban a desplegarse. Lo que se había roto en la mesa no se repararía con facilidad. Y en el fondo, todos lo sabían. Desde ese momento, cualquier reunión futura estaría marcada por ese recuerdo. No importaba lo que se dijera después, la desconfianza ya estaba instalada. La cena quedó en la memoria no por la comida, sino por ese instante en el que un teléfono sonó y lo cambió todo. Aquí late el corazón del chisme. No olviden darle me gusta, comentar y suscribirse a mi canal. Prepárense para la próxima bomba.